tal? ¿Alguna vez has tenido que soportar maltratos, insultos, burlas, ataques y has tenido que quedarte callado? Yo no sé si alguna vez hemos pasado por una situación así. He conocido gente que ha pasado situaciones así y ha tenido que quedarse quieto y no reaccionar. Qué difícil debe ser, ¿no te parece? Sabes, hace 2000 años, nuestro amado Jesús tuvo que atravesar una situación similar. Mira lo que dice Lucas 22:63. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos, le golpeaban el rostro y le decían, adivina quién te pegó. Además decían muchas otras cosas y lo insultaban. Para soportar esto se necesitan dos elementos esenciales: amor y convicción. El Señor Jesús tuvo amor y convicción de que la única forma de salvarnos era atravesar por el sufrimiento, era atravesar por los insultos y era atravesar por la cruz. Y tuvo que soportar cosas terribles: el beso de un traidor, la traición de un amigo o la negación de un amigo, ridiculizado, burlado, azotado y crucificado. Pero bendito sea el Señor que lo hizo, porque esa es la única esperanza que tenemos de salvación y vida eterna. Hoy hablaremos justamente de eso. Lección número 13, crucificado y resucitado. Estamos listos para comenzar. En un momento lo haremos. Quédate con nosotros. Estamos contentos de iniciar esta lección número 13, que es la última de nuestro folleto basado en el Evangelio de Lucas. Ha sido maravilloso el estudio y queremos agradecerte porque semana a semana nos has seguido en este repaso. Esperamos sea de bendición para tu vida, para tu estudio y también si eres maestro y tienes que exponer la clase con tus alumnos. Agradecemos también al pastor Isidro y al pastor Abraham que están con nosotros una vez más para cerrar este hermoso trimestre. Pastor Isidro, bienvenido al cierre de este maravilloso estudio. Sí, ha sido Lucas, yo creo que el autor nos ha llevado de una manera temática. Hemos estudiado temas, no necesariamente los capítulos en orden, pero con temas tan interesantes, tan atrayentes. Yo creo que ha sido una bendición el estudio de manera específica del Evangelio de Lucas. Y esta semana yo creo que es el punto culminante, el punto climático, no tan solo del libro, sino de la salvación nuestra, ¿no? Y creo que cerrando con broche de oro. Sí, es un cierre extraordinario. Muy bien, vamos a darle también la bienvenida al pastor Abraham Ramírez y nos sentimos contentos de que estés con nosotros en el cierre de este trimestre, pastor. Gracias, pastor. Y pues sí, Elena Joya aconseja que debiéramos dedicar por lo menos 1 hora diaria para la meditación y la contemplación de la vida de Cristo. Y ella dice especialmente de las últimas escenas, ¿no? Así que vamos a hablar de esto y ojalá que nuestro pensamiento quede y lo estemos repitiendo constantemente. Correcto. Bien, vamos a mandar algunos saludos de personas que nos escriben en la página, en el Facebook, en los medios, y queremos devolverles esos saludos que ustedes nos envían, esas palabras que ustedes nos escriben. Yo tengo aquí 2, Itzel Cruz Chargoy, de Altamira, Tamaulipas. Quiero mandarle un saludo, igual a todos los hermanos de por allá, y también a la iglesia de Narvarte. Queremos enviarle un saludo aquí en la Ciudad de México a todos los que nos siguen. Que el Señor les bendiga y gracias por acompañarnos. Pastor Isidro. Sí, mandamos muchos saludos a Sara Delgado Bayrón de West Palm Beach, Florida. Muchos saludos y también a la iglesia que está sin duda alguna ubicada allí, que también debe seguir el repaso. Y a María Clara Polimeni de Mendoza, Argentina. Muchos saludos, hermanos, y ojalá la lección pueda seguir siendo de bendición. Amén. Pastor Abraham, un saludo. Sí, pastor, tenemos un saludo para un paisano oaxaqueño. Kevin Martínez, iglesia de La Chigolo en Oaxaca. ¿Okay? Y también a Edilberto Rafael Villero Arias de El Carmen de Bolívar en Colombia. Muchos saludos para ellos y muchas bendiciones de parte de Dios. Claro que sí. Bien, como cada semana acostumbramos, vamos a proveer el bosquejo de nuestra lección, iniciando con el primer punto, pastor. Sí, de acuerdo a la lección de manera específica el domingo, podemos hablar de los 2 jardines. Creo que es un
un asunto que debiésemos siempre recordar, esto de los dos jardines, ¿no? Y no quisiera adelantarme, prefiero esperarme para que cuando llegue el momento hablemos de por qué dos jardines, ¿no? La lección nada más dice que es el Getsemaní, una lucha terrible. Nosotros preferimos hacer los dos jardines. Muy bien. El primer punto, los dos jardines. El segundo punto, Pastor Abraham. Sí, el segundo punto, pastor, ¿a favor o en contra? La cruz marcó, ¿verdad? O la cruz marca una diferencia. O aceptas a Jesús o no lo aceptas. ¿Tienes fe o no? Entonces debemos de decidir. Perdido o salvado. Así como Jesús decidió salvar, nosotros decidimos si lo aceptamos o no lo aceptamos. Correcto, si aceptamos esa salvación. Sí. Y el tercer punto, si les parece bien, la certeza de la salvación. Sí, siempre nosotros tenemos que recordar ese asunto. Y me parece que la lección lo trata muy bien. Dedica 2 días, el miércoles y el jueves, para que podamos recordar ese asunto de la resurrección, que es el punto clave realmente en el proceso de la salvación. Y me parece que está muy bien. Ese es el meollo realmente de todo. Claro que sí, es lo que hace posible la salvación, definitivamente la resurrección de Cristo, y en esto estará basado el tercer punto. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, en un momento vamos a iniciar el desarrollo de esta lección final de nuestro trimestre, la lección número 13, crucificado y resucitado. Ya regresamos. Bien, estamos listos para iniciar el desarrollo de esta lección, número 13, crucificado y resucitado, y les vamos a invitar que nos acompañen en esta oración. Cariñoso Padre, ayúdanos a recordar que es a través de tu sacrificio que se abrió el camino de esperanza y de salvación para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar nuevamente los episodios, estas escenas finales de tu crucifixión, Señor, y que podamos estar listos para renovar nuestro pacto de amor, como tú lo hiciste con nosotros. Bendícenos, y que al repasar esta lección podamos ser guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, entremos de lleno con el primer punto de nuestra lección, y el pastor Isidro nos decía que este primer punto le hemos titulado Los dos jardines. Los dos jardines. Pastor Isidro, ¿por qué los dos jardines? Nosotros tenemos que recordar que cuando Dios crea a nuestros primeros padres, los coloca en un jardín que tenía todo, o sea, tenía comodidad. A veces nos imaginamos nosotros los jardines y decimos, ¿y dónde puede uno dormir? Bueno, en los jardines depende el momento, la temperatura, pero hay jardines donde a veces están tan bonitos, tan agradables, que dan deseos de poder descansar. Entonces Dios proveyó un jardín con todas las comodidades como para que nuestros primeros padres se la pasaran muy bien. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que en ese jardín el hombre pierde su libertad y queda esclavizado del pecado, en el jardín del Edén. Donde se supone, ¿verdad? Aquí estamos hablando de lo que ese jardín tenía, donde se supone que no había posibilidades de que ellos fracasaran. Porque cuando uno tiene todo, a veces uno dice, pero si tenía todo. Bueno, ellos tenían todo. Pero aún en ese jardín con una belleza extraordinaria, donde no había muerte, donde no había dolor, donde no había nada, ellos pierden realmente la libertad y entonces quedan esclavizados del pecado. En un jardín todo se pierde, pero en el jardín del Getsemaní también todo se recupera. Amén. Por eso es que es tan interesante cómo lo presenta la lección de esta semana. Un jardín donde el ser humano estaba tan bien y donde sucumbe a la única tentación que se le presenta. No hay más tentación. Qué frágil es la fidelidad humana, pastor. Sí, porque en una sola tentación, o sea, no fueron tentados más veces, dice la Escritura, solamente una. Y en esa sola tentación ellos ceden a la misma y el pecado se introduce. Correcto. Y bendito sea el Señor, que ese otro jardín, ¿verdad? Es el lugar de recuperación de nuestra salvación. Sí, pastor, un jardín donde hay una derrota y un jardín donde hay una victoria.
Ujú. En los dos jardines se hace una decisión. En el Edén se hace la decisión de seguir al pecado y en el Getsemaní se vence al pecado. Se toma la decisión de destruir el pecado. En el Edén, pastor, Adán fracasó y se produjo la necesidad de lo que pasó en el Getsemaní. ¿No? Y pastor, bueno, pues ya dijimos lo que pasó en el Edén. Dejemos el Edén allá porque es derrota. Yo creo que debíamos de concentrarnos en la victoria Amén. que logró Cristo Jesús en el Getsemaní. Ujú. Costó la victoria, pastor. Le costó a Jesús gruesas gotas de sangre, ¿no? Dice la Biblia que sudó sangre. Y era tanta la angustia, tanta la agonía que sentía el Señor Jesús que empezó de esa manera. Pero ¿qué era la angustia? ¿Qué era lo que estaba sufriendo el Señor Jesús? El Señor Jesús temía que su naturaleza humana no soportara toda la carga del pecado, ¿no? Jesús tenía miedo de verse separado totalmente del Padre. Así que entonces la carga del pecado fue lo que traía la angustia, ¿verdad? Eso que sentía el Señor Jesús, y entonces él había la posibilidad de sucumbir. Él tenía miedo de que su naturaleza se viniera abajo, y entonces su naturaleza humana se viniera abajo y no pudiera soportar todo esto. Pero dice Elena de White, y ella lo dice con esa capacidad de narración que tiene, que la salvación del hombre pendía de un hilo. Jesús podía en ese momento tomar la decisión de volver con su Padre Y de no atravesar la cruz. y de no atravesar la cruz. El hombre pecador, Jesús podía decir, pues que pague lo que hace, que pague por su pecado y yo volveré a mi Padre. Ujú. Pero en ese momento se decide nuestra salvación y el Señor Jesús decide salvarnos, pasase lo que pasara. Qué tremendo. Y yo creo que debemos nosotros de prorrumpir en gratitud y en alabanza a aquel que decidió en ese jardín salvarnos, pasara lo que pasara. Pues la honra y la gloria sea para Él, ¿verdad? Así. Sí, por eso es que la lección de esta semana, justamente en estos dos jardines, en el jardín, decíamos en el jardín del Edén, se plasma la derrota, en el jardín del Getsemaní se cincela, para que nunca se nos olvide, ¿verdad? Por eso hablo de cincelar, se nos cincela la victoria, ¿no? Pero no es una victoria que a veces nosotros vemos como algo muy simple y muy sencillo. En San Lucas capítulo 22, versículo 42, dice que la oración de Jesús fue: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. En otras palabras, Jesús estaba en el Getsemaní decidiendo qué iba a hacer. Le faltaba muy poco, él sabía que tenía unas horas. Él había vivido en esta tierra 33 años y medio. Había estado con los discípulos 3 años y medio. Pero le faltaba el último pedacito, ese último pedacito, donde él tenía que realmente mostrar todo el amor, pero tenía él mismo que estar convencido de lo que iba a hacer. Por eso cuando él dice: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Él dice: bueno, hay otra forma de que el ser humano se pueda salvar. Si hay otra forma, dímelo, Padre, para que yo pueda justamente hacer eso otro que se puede hacer. Pero en ese diálogo que él tiene, porque la oración es eso, es un diálogo, en ese diálogo que tiene con el Padre dice que no hay otra cosa, no hay otra manera de salvar al ser humano. Y por eso, como no hay otra manera de salvar al ser humano, él allí decide seguir adelante. Por eso es que en el Getsemaní hay una lucha feroz. En el Edén hubo una lucha feroz, el hombre fue vencido. Aquí hay otra lucha tan feroz, donde el Señor Jesucristo sabe que si sigue adelante, Él va a experimentar lo que nunca ha experimentado. ¿Y qué es lo que Jesús nunca había experimentado? El estar alejado del Padre. Él nunca lo experimentó. Hasta ese lugar. En Getsemaní, Él sabe lo que viene. Ahí se le dice: mira, vas a experimentar esto. ¿Por qué? Porque no has pecado, pero vas a cargar con el pecado.
y el pecado oculta el rostro de Dios. Así que él sabe ahora lo que viene, sabe que va a experimentar lo que nunca había experimentado. Jesús no era un suicida, pastor. Jesús tenía miedo de subir esa cruz. Claro. Por eso mismo él dice, Señor, si es, como usted decía, si hay otra manera, dime de qué otra forma. Pero al final, él dice con convicción, esto es, no hay otra forma, tengo que ir para adelante y tengo que hacer lo que está en el plan de salvación. Así que tengo que ir y tengo que experimentar lo que nunca he experimentado, porque Jesús en la oración de San Juan capítulo 17 dice, el Padre y una cosa somos, o sea, Él y yo somos uno, y siempre hemos estado juntos, pero ahora va a experimentar lo que nunca había experimentado, el estar separado de Dios. Y Él lo experimenta en la cruz, pero Él decide ir hacia adelante en el Getsemaní. Lo que sigue después de Getsemaní, que es la crucifixión, eso fue el resultado de toda esa decisión que Él hizo justamente ahí en el huerto. Por eso decíamos, en ese jardín, Él decide ir adelante para la salvación del ser humano, y alabado sea Dios que fue para adelante, ¿no? Amén. Y quiere decir, pastor Abraham, pastor Isidro, que la cruz es la manifestación pública de ese amor. Así es. Pero en realidad la salvación se determinó en el jardín. En el jardín Él determinó ir para adelante en todo lo que tenía que ser. Correcto. Pastor Abraham. Pastor, 3 veces el Señor Jesús oró, en el 42, 44, dice, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, sin embargo no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál era esa copa? ¿No? Ya lo dijo el pastor Isidro, la copa no era el sufrimiento, no eran los clavos de la cruz, no era la corona de espinas, no era que lo fueran a dejar, lo fuera a negar Pedro y entregar Judas, no era esa la copa. Sí iba a sufrir, pero lo que más hacía sufrir a Cristo Jesús era el pensamiento de que su Padre y Él fueran separados permanentemente. Esa es la agonía del pecado, morir, ¿verdad? Separados de Dios. Esa es la agonía, porque la paga del pecado es muerte, y nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Y esa situación de estar separados de Dios era lo que traía agonía a su corazón, ¿no? Ahora, 3 sesiones de oración, pastor. Ya dijimos que en el Getsemaní hubo victoria. Jesús nos enseña a que la victoria se logra con oración. Amén. Y con sumisión. Sí. Jesús oró y Jesús fue sumiso a la voluntad del Padre. Así se logran las victorias. Qué maravillosa victoria. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos a este repaso maravilloso. Cierre de oro, ¿verdad? Broche de oro en esta lección. Lección 13, crucificado y resucitado. Ya regresamos. Muchos años han pasado, anunciando que le vendrá, las señales indicando el tiempo está. El sufrir del ser humano pronto se terminará, y en las nubes de los cielos su señal se observará. Prepárate para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán y cara a cara se verá con Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final. En el día del gran juicio, la trompeta de sonar, y los que durmieron resucitarán. Y veré a mis amados transformados por Jesús. Viviremos para siempre, gozaremos en
segundo punto de nuestra lección lo hemos titulado a favor o en contra. Pastor Abraham, Pastor Isidro, decíamos hace un momento en el segmento anterior, la cruz determinó dos posibles decisiones para todos. O estamos con el Señor o no estamos con el Señor. La lección nos presenta algunos ejemplos de personas que estuvieron en contra. Pero pastor, la cruz te coloca en una posición de decidir, ¿verdad? ¿Estás con Jesús o no hay puntos medios, intermedios? Sí, aquí me parece que la palabra que nosotros debiésemos utilizar es no hay neutralidad. Uh-huh. Porque hay personas que dicen, bueno, es que yo soy neutral. Yo soy neutral, ¿verdad? Yo no me inclino aquí, no me inclino acá. Es que en este asunto no hay neutralidad. O estás a favor o estás en contra. No hay otra. Aquí sí no hay otra. Porque por más que nosotros querramos en un momento determinado decir, es que pues yo no estuve nunca a favor. Pues si no estuviste a favor, estabas en contra. Yo no estuve en contra, entonces estabas a favor. Así que siempre estás de un lado o estás de otro lado. De acuerdo a lo que la lección nos dice, había un grupo de personas que sí se manifestaban abiertamente en contra, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Judas. Judas, el pasaje que viene a la lección y que es clave, 22:3. Judas había sido una persona que había estado haciendo milagros con el Señor. Se le dio el mismo poder que se le dieron a los demás discípulos. No le dijeron, mira, todos van a recibir poder, pero Judas, tú no tanto, o sea, tú poco poder, ¿no? Él también recibió poder. Así que, de acuerdo a como lo describe la Escritura, él hizo milagros. Sanó enfermos, limpió leprosos, sacó demonios. Hizo todo. Pero dice el versículo número 3, que del capítulo 22, que entonces Satanás dice entró en Judas. Antes como que tenía la puerta medio abierta, ¿no? Déjenme usar esa expresión. Por eso es que estás a favor, estás en contra. O sea, como que su puerta no estaba totalmente cerrada. Nunca estuvo así cerrada. Porque dice la Escritura que él era ladrón, ¿no? Él tenía la bolsa y se agarraba los dineros de vez en cuando para asuntos personales. Jesús lo sabía, pero Jesús lo trató de tal manera que pudiera tener acceso a la salvación sin ningún problema. Pero aquí en el 22:3 dice que de manera definitiva ahí Judas aceptó que el diablo estuviera dirigiendo su vida. Por eso es que si la vida de la persona no la dirige Jesús, alguien más la va a dirigir. Por eso estás a favor, estás en contra. Nosotros mismos abrimos los resquicios. Así es. Él dice que abrió la puerta y él entró, dice en Judas, ¿no? Así que Judas tenía potencial, sí. ¿Pudo haber sido otro Pablo? Sí. ¿Pudo haber sido un apóstol extraordinario? Claro. Pero hay una partecita en el Deseo de todas las gentes, página 663, donde dice, el amor al dinero superaba su amor por Cristo. Tremendo declaración. Bueno, esa es una declaración que hace que estés a favor o en contra. ¿Qué amamos más nosotros? Uh-huh. ¿Qué amamos más nosotros? Porque en Judas fue el dinero. El que ocupó tanto el lugar que Jesús tenía un espacio, porque tampoco podemos decir que no. Elena White dice que en más de una ocasión Judas se sintió feliz amando al Señor Jesucristo. Pero en esos, hay una canción muy vieja que decía, no puedes tener dos amores, es muy complicado tomar de dos copas. Y aquí es lo mismo, o sea, es muy complicado. No puedes estar tomando de la copa de los demonios y no puedes estar tomando de la copa del Señor. Hay que decidirse. Tienes que decidirte, no hay más. A favor o en contra. Por eso es que Judas dejó que el dinero dejara la rendija abierta y dice el 22:3 y entró. Decide tu posición y mantente en ella. Así es. No. Pastor Abraham. Sí, pastor, hay otras personas que se mencionan ahí, por ejemplo el Sanedrín, los sacerdotes, ¿no? Vieron tantos milagros de Jesús, vieron tantas acciones puras de Jesús y eso no causó una convicción en su corazón para aceptarlo, ¿no? Pilato se lavó las manos, no, yo no quiero nada, ¿no?
Yo ni a favor ni en contra. Yo me lavo las manos. Neutralidad, decía el pastor. Neutralidad. Neutralidad. No hay neutralidad. Exacto. Y a veces algunos tomamos aquí el ejemplo de Pilato y pues yo ni Satanás ni Dios. Pero en el momento en que tú no aceptas a Dios, te vas con el otro. ¿Ah? Así que entonces aquí no hay términos medios. O estás de un lado o estás del otro. Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Así de plano, ¿no? Y Herodes lo menospreció, lo escarneció. Pero yo quiero volver un poquito con Judas porque el Señor Jesús, ya dijimos en el Getsemaní, decidió salvarnos. Y yo creo que la salvación se basa en eso, en una decisión. ¿Quieres o no quieres? ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¿Jesús en la cruz es tu Señor y tu Dios o no? Es una decisión que debes de tomar. Y alguien que yo creo que, decía el pastor, que también recibió poder. Judas, yo creo que sanó a enfermos, sacó espíritus inmundos. Todo el poder que Jesús le dio lo ejerció, sin duda alguna, ¿no? Y estuvo ahí con Jesús. Y Jesús ponía atención sobre Judas para que Jesús sabía lo que pensaba. Y Jesús sabía del vicio que tenía Judas del dinero. Y yo creo que cada vez que recibía algo en la bolsa, Judas entraba en esa tomo, no tomo, ¿verdad? El dinero, me gusta el dinero. La lucha interna, ¿no? Amo a Jesús, ando con él, pero el dinero es bonito, ¿no? Y yo creo que siempre fue una lucha en ahí. Voy a una expresión que se usa en Jueces de Sansón, cuando Dalila le decía, dime, ¿no? La engañó 3 veces, le dijo 3 según secretos por su fuerza y no era cierto. Pero Dalila no cedió y estuvo, dime. Y hay una expresión en la Biblia que me da miedo a mí. Jueces 16, pastor dice, y como ella lo presionaba cada día con sus palabras y lo importunaba, su alma fue reducida a mortal angustia. Es decir, ya basta. Voy a hacer lo que tú digas. Me doy. Cedo. Uh-huh. ¿No? Te voy a decir mi secreto. Ceder al pecado. Ya. Dios allá, yo acá. Su alma fue reducida a mortal angustia. Y yo creo que lo que dice aquí Lucas 22:3, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, uno de los 12, y fue y trató con los principales sacerdotes y magistrados acerca de cómo les entregaría a Jesús, porque ya habían determinado la cantidad. Cambió a Jesús por unas piezas de plata. Su alma fue reducida a mortal angustia. Ya, ahí marcó el derrotero, tomó la decisión final. Me gusta más el dinero que Cristo Jesús. Pastor Abraham, yo creo que no hay nada más peligroso que eso para un cristiano. Así. Te lo digo porque este sábado me tocó sentarme con una persona, un joven, que me decía, yo no puedo. Con sus luchas, hablando de sus luchas, no puedo. Yo no puedo. Ya me di cuenta que no puedo hacerlo. Así que ya estoy desesperado y creo que no puedo seguir este camino. Pastor, qué peligroso. Justamente ahorita me acordé de eso. Cuando tú dices, bajo la guardia, ya, no puedo con esa situación, como Judas, ya, me voy por este lado. Pastor, peligroso. Sí. Mantener la guardia arriba, ¿no? Así es. Somos débiles. Lo que decíamos en el Getsemaní, Jesús, oración y sumisión. Somos débiles, pero a través de esas dos cosas, oración y sumisión, se le ganan las victorias. Amén. Sí, por eso es que aquí de los personajes que menciona la lección dice, por ejemplo, el Sanedrín. ¿Cuál era el problema del Sanedrín? Sus prejuicios. A veces la gente está prejuiciada y justamente es un problema, ¿no? De Pilato, la posición era lo que estaba en su corazón. O sea, porque no siempre está lo mismo. De Judas estaba el dinero. En el caso de los integrantes del Sanedrín, eran los prejuicios que tenían. Ellos esperaban un Mesías de una manera y este vino de otra. En el caso de Pilato era la posición, era lo que ocupaba su corazón. Y si me quitan de aquí, ¿qué voy a hacer después? Pues iba a ser soldado, él siempre había sido soldado. ¿Cuál es el problema? Y en el caso de Herodes, la imagen equivocada.
porque a veces tenemos imágenes equivocadas del Señor Jesucristo y eso también nos afecta, ¿no? Pero también hay personas que se pusieron del lado de Él. A mí me encanta la vida de José de Arimatea, capítulo 23, versículo 50. Dice, y un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Estaba a favor. No lo había manifestado, pero ahora es cuando él dice, ¿saben qué? Si no pude manifestar mi confianza en Jesús mientras está vivo, quiero su cuerpo, ¿no? Ojalá y cuando menos nosotros podamos decir, oye, ojalá el cuerpo de Jesús pueda estar conmigo, cerca de mí, para que yo pueda hacer lo último por Él. Pero sí siempre debemos nosotros hacer una decisión. Y ojalá la decisión nuestra pueda ser estar a favor siempre del Señor Jesucristo, no importa lo que pase. Me llama la atención que José de Arimatea no tiene los reflectores. No, nunca los tiene. De hecho, nunca los tiene. Pero tuvo la decisión correcta. Así es. Qué hermoso. Vamos a hacer una pausa más. En un momento regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 13, crucificado y resucitado. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Bien, regresamos y vamos a la tercera y última parte de nuestra lección número 13, crucificado y resucitado. Y este tercer punto le hemos llamado la certeza de la salvación. Pastor Abraham, Pastor Isidro, bueno, dijimos que finalmente en ese maravilloso jardín del Getsemaní se decide la salvación. Pero la resurrección de Jesús es lo que viene a coronar justamente y a darnos la certeza de esa salvación. Ahora, ¿por qué es lo que nos da la certeza de la salvación, la resurrección? Porque es donde se cumple lo que Jesús dijo que iba a pasar. Así que Jesús no nos mintió, ni le mintió a sus discípulos. Él dijo, ¿saben qué? Voy a resucitar y resucito. Por eso es que el asunto de la resurrección es uno de los asuntos de todos aquellos que no están a favor del Señor Jesucristo, que es lo más cuestionado. Fíjense bien, la vida de Jesús no se cuestiona. La muerte de Jesús en la cruz tampoco se cuestiona. Lo que sí se cuestiona es el asunto de la resurrección. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la gente cuestiona la resurrección? Porque si toda la gente acepta el asunto de la resurrección, obligatoriamente tendrá que aceptar que Jesús es el Señor y es el Salvador. Amén. Por eso es que la resurrección es tan cuestionada. Claro. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿saben qué? Y lo mismo que se dijo desde aquellos días, San Mateo capítulo 28, dice las Sagradas Escrituras, capítulo 28 San Mateo versículo 11, mientras ellas iban, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y avisaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Es decir, los soldados fueron testigos de la resurrección. Y entonces ellos van con los sacerdotes y dicen, ¿saben qué? Jesús resucitó. Oye, pero bueno, ¿no sintieron el temblor? Miren, en ese temblor la roca se mueve, se hace a un lado y lo vimos salir, no nos lo contaron otros, lo vimos salir. Se cumplió lo que Jesús había dicho. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron, decir que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos. Esa es una de las teorías que durante muchos años se ha tenido. Y es tan antigua como el momento mismo de la resurrección. Hay mucha gente que dice que el cuerpo de Jesús fue robado y que los discípulos justamente lo robaron, ¿no? Hay otros que dicen que Jesús simplemente, mientras estaba en la cruz, Él se duerme y finge su muerte. Entonces lo bajan de la cruz, lo llevan a la tumba y como los guardias, son teorías, como los guardias estaban vigilando la entrada, en el sepulcro había otra salida, ¿no? Y entonces sale por ahí, ¿no?
Hay otros que dicen que Jesús simplemente fue narcotizado y entonces él simplemente queda en un estado semejante a una muerte aparente, y entonces cuando los soldados, después de que ven que no resucita, se van, entonces llegan los discípulos, quitan la piedra y lo sacan y se lo llevan. Bueno, el diablo siempre ha tratado de minimizar el asunto de la resurrección, porque la resurrección es justamente lo que nos da la certeza de la salvación. Es lo que más va a atacar. Sí. Va a desvirtuar. Sí, porque la muerte de Jesús en la cruz, inclusive muchas personas no la ven como una muerte sustitutiva, dicen, es un ejemplo. Es un ejemplo de alguien que muere por sus propias convicciones, así que nosotros podemos morir por nuestras convicciones. Y hasta ahí lo minimizan, que tiene que ver con mucho más. Pero la muerte de Jesús sin la resurrección, dice Pablo, no tendría ningún resultado. En el capítulo 15, donde habla mucho de la resurrección, no tendría ningún resultado, porque si Jesús no resucitó, seríamos los más dignos de conmiseración, dice él, ¿no? De lástima, es la palabra que ponemos. Seríamos los más dignos de lástima. Porque entonces, si él no resucitó, tú tampoco vas a resucitar, así que estás perdido para siempre. No, y justamente esa resurrección, pastor, asegura a Jesús era el Mesías. Es lo que nos dice, Jesús era el Mesías. nos da la certeza de la salvación y nos da la seguridad de que Jesús fue lo que dijo ser. O sea, él dijo que era el Mesías y es el Mesías. Amén. Amén. Porque ahí se cumple, ¿no? Pastor Abraham. Sí, pastor, la resurrección es fundamental en el acto redentor de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús no acabó en el sepulcro. Él se levantó, dando certeza de que Él es poderoso para vencer a la muerte. Y a mí me gusta mucho lo que dice Elena White, dice, si Satanás estaba ahí tratando de que no se llevara a cabo la resurrección, y si Satanás hubiera puesto piedras sobre piedras en el sepulcro de Jesús, ni así hubiera podido evitar que Jesús se levantara de los muertos, ¿no? Pobre Satanás, estaba ahí totalmente tratando de evitar la victoria aplastante de Cristo sobre Satanás. Y entonces Cristo se levantó victorioso. ¿Por qué? Porque Él dice que es poderoso para poner su vida y para volverla a tomar. Lo único, a mí luego me gusta hacer algunas frases, y yo digo que lo único vacío que tiene valor es la tumba vacía de José de Arimatea. Cuando uno va ahí, no hay nadie. Llegaron las mujeres, está vacía. Y un ángel les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Está vivo. Fantástico, ¿no? ¿Por qué buscan aquí? Ya les había dicho que iba a resucitar, y entonces ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? La resurrección de Jesús es maravilloso, pastor, porque sin minimizar la cruz, porque ahí fue la manifestación pública de nuestra salvación, de lo que hizo Jesús por nosotros. Pero hubo muchos crucificados. De hecho, era una práctica común, ¿no? Dice que en cierta ocasión ya no cabían las cruces ahí. Sí, sobre todo después de la rebelión judía, ¿no? En el año 64. Así que hubo muchos crucificados, pero de todos los crucificados y de todos los muertos, uno que resucitó. Y por eso los apóstoles predicaban de la resurrección del Señor Jesús, crucificado pero resucitado. Creo que la resurrección marca, ¿sí?, la diferencia, marca la diferencia, el parteaguas de todo lo demás, ¿no? Sí, hubo muchos crucificados, porque pudieran decir, ¿Cristo murió crucificado? Sí, hubo muchos. Una muerte más. Pero solamente uno fue el que resucitó. Amén. Sí, de hecho, aquí en la lección viene un pensamiento de George Redon Ladd, un erudito del Nuevo Testamento que tiene varios libros muy interesantes. Uno de ellos habla sobre Hechos de los Apóstoles, tiene un libro sobre Apocalipsis. Pero aquí vienen cuatro cosas que me parece que debiésemos recordar.
Si Cristo no ha resucitado entre los muertos, dice, esa larga serie de eventos redentores para salvar a su pueblo acaba en un callejón sin salida, en un sepulcro. Así que no hay más. Ese es lo primero. Segundo, si la resurrección de Cristo no es una realidad, entonces no tenemos la seguridad de que Dios sea un Dios vivo, porque la muerte tiene la última palabra. Tremendo. Tercer asunto que dice aquí, la fe es vana porque su objeto no se ha vindicado como el Señor de la vida. Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida. Si no hubiera resucitado, Él hubiera quedado totalmente perdido. Y la cuarta, la fe cristiana queda entonces prisionera en el sepulcro, junto con la última y más elevada autorrevelación de Dios en Cristo, si Cristo en realidad está muerto. Por eso es que podemos acusar a los discípulos de que cuando el Señor Jesucristo es apresado en el Getsemaní, huyen cobardemente. Los podemos acusar. Podemos acusar a los discípulos que cuando su maestro está siendo crucificado, solamente uno llega. Uno llega nada más. Y los demás, todos con miedo, guardaditos ahí, porque piensan que van a sufrir lo mismo que su maestro. Pero después de que Jesús se encuentra con ellos, después de haber sido resucitado, llega donde están ellos, camina con los otros dos, se muestra a más de 500, ellos parece que son otros hombres. Y ellos empiezan a hablar del Maestro crucificado. Cierto, vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo, como lo menciona las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos. Viene el poder del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo ellos van a hablar de una mentira? O sea, ¿yo cómo puedo predicar de una mentira y con una mentira cambiar el mundo? Los discípulos ahora tenían exactamente lo mismo que tuvo el Maestro cuando estuvo en el Getsemaní. Tenían amor por las personas y una convicción. Jesús ha resucitado y tenemos que predicar al mundo de que ese que vino y que murió no fue una muerte más, es la muerte que nos da la salvación. Y Él dijo que era la resurrección y la vida y lo cumplió en su propia vida, porque la muerte no lo tuvo preso. La muerte tuvo que abrir sus puertas, el sepulcro tuvo que abrir sus puertas, porque el Señor Jesucristo sale para darnos la certeza de que un día nosotros también podemos salir del sepulcro. Y ahí vienen las buenas nuevas, pastor. Las buenas nuevas no es de que un hombre murió, las buenas nuevas es de que nuestro Dios resucitó. Murió y resucitó. Amén. En lo cual se cumple todo el plan de la salvación. Amén. Bendito sea Dios, que no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo. Es cierto que murió, pero ahora dice, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Nada más, si Jesús no resucitó, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. ¿Para qué hacemos todo esto? Y vuestra fe también es vana. 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. No podremos vencer al pecado ni podremos ser salvos si Cristo no resucitó. Porque Cristo venció al pecado, venció a la muerte y venció a Satanás cuando Él resucitó. Y por último dice, si solo para esta vida esperamos en Cristo, seríamos los más desdichados de todos los hombres. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra confianza en un muerto. Pero bendito sea Dios que nuestra fe no está puesta en un muerto. Está puesta en un resucitado y que vive para siempre. Bendito sea su nombre. Así. Y a Él le debemos nuestro amor, nuestra obediencia y nuestra adoración. Hemos terminado nuestro trimestre de estudio, hemos terminado nuestra lección número 13, crucificado y resucitado, y no queremos hacerlo sin antes dirigir las últimas palabras, ¿verdad?, de este repaso de este último trimestre. A mí me gustaría terminar con lo que dice Apocalipsis, capítulo número 1, versículo 18, para tener esta certeza. Dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, soy el que vivo, dice Jesús, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Hermanos, que esta seguridad que Dios nos da, podamos tenerla en todo momento, de tal manera que también se la compartamos a nuestros amigos y vecinos, y que ellos también puedan tener la gran esperanza del retorno de Cristo Jesús, donde cambiará este mundo y lo hará un mundo nuevo, donde todos podemos vivir con Él por los siglos de los siglos. Muchas gracias. Pastor Abraham. Pastor, el apóstol Pablo, haciendo un resumen de todo lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, dice en Romanos 8, 33 y 34,
¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos puede condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Estamos libres en Cristo Jesús y podemos ser victoriosos en Cristo Jesús. Amén. 2 jardines. En uno se efectuó el fracaso más grande de la humanidad. En el jardín del Getsemaní se ganó la grande victoria. Ahora nos resta solamente decidir cómo viviremos. ¿En fracaso con el jardín del Edén o en la victoria del Getsemaní? Que Dios nos ayude a vivir en el equipo correcto, en el equipo ganador, en el equipo de Cristo Jesús. Él ya resucitó, la victoria está asegurada. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado no solamente en esta lección, sino en este trimestre. Los esperamos en el siguiente para que podamos seguir disfrutando las maravillosas enseñanzas de la palabra. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo.